Bueno, le voy a comentar un poco del periodo de entreguerras, guiándome, de la información ampliada de la guía. El periodo de entreguerras fue un tiempo que abarcó tiempos de entre el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el principio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Fue un periodo muy importante donde se vivieron transformaciones políticas, económicas y sociales en todo el mundo. Fue en el año 1900 cuando el Imperio Ruso se comenzó a expandir desde Polonia hasta el Océano Pacífico y desde el Ártico hasta Turquía, Afganistán y Chile. Esta grandeza territorial comenzó a contar con un retraso muy notable a comparación del resto de las potencias. Esto molestó y alteró un poco a los sectores ilustrados que a mitad del siglo XIX comenzaron a expresar su desconfianza. Estos sectores básicamente era la inteligencia rusa, que estaba conformada por una élite educada. Esta cuestionaba al autocrático régimen zarista, adoptaba los modos de vida occidentales y estaba al tanto de las novedades del siglo. De todos modos, los inteligentes sostenían que mientras
población y reforzaba en cambio el poder de nobles y terratenientes. Debido a este desgaste producido por la Primera Guerra Mundial, la sociedad rusa se alzó contra el gobierno zarista de manera mucho más determinada que en 1905, del mismo modo que en aquel año la Revolución de Febrero de 1917 fue liderada por aquellos sectores que impulsaban cambios orientados a consolidar una sociedad liberal. Pero bueno, sin embargo, la fuerza más dinámica de la revolución provenía de los soviéticos, obreros y soldados. Los soviets exigían la abdicación del zar y la creación de un nuevo gobierno, además de la satisfacción inmediata de un conjunto de reivindicaciones sociales y económicas. Este periodo se caracterizó principalmente por la gran dispersión del poder a partir de la caída de la autocracia y por la conformidad del soviet. En distintas regiones del imperio estaba el partido menchevique, que impulsaba la creación de una sociedad burguesa, industrial y democrática como condiciones necesarias para posterior evolución hacia el socialismo. También estaba un partido, era me salté una parte, estaba el socialismo. Esta parte aspiraba a transitar las etapas hacia la evolución del socialismo previas por el pensamiento marxista, donde las contradicciones propias del socialismo burguesía crearían la condición necesaria para la revolución socialista. Ahora sí existía otro partido que eran los bolcheviques. Mostraban una menor predisposición a la acción gradual y reclamaba en cambio una transformación radical e inmediata que encaminaría a Rusia por la senda del socialismo. Estaba el gobierno de Alexander Kerensky, que fue uno de esos gobiernos provisionales de 1907. Este obtuvo muchas críticas debido a que había millones de soldados exhaustos que todavía estaban al frente de la batalla de febrero. Había representado la posibilidad de una inmediata retirada de Rusia de la guerra, pero el gobierno provisional no quería firmar un armisticio con los alemanes y tampoco se resolvió otros problemas urgentes de la sociedad rusa, como lo demanda la tierra por parte de los campesinos por Alexander Kerensky. Estas decisiones debían tomarla una futura asamblea constituyente, pero finalmente en octubre la izquierda se puso al frente de la revolución y los vencedores de octubre instalaron un nuevo gobierno llamado Consejo del Comisario del Pueblo y estaba liderado por Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin, que también estaba a cargo del partido bolchevique. La consigna leninista, que era todo el poder sobre el soviet, todo el poder a los soviets, había permitido derrocar el débil gobierno provisional y su reemplazo, en cambio, era una tarea más difícil. Una vez que estaba al poder, Lenin adoptó una serie de medidas drásticas, decretó la exploración de las tierras de la nobleza y su reparto entre los campesinos, concedió el derecho de autodeterminación a las nacionalidades y decretó la paz que llevó a la apertura de la negociación con Alemania. Muchas gracias.